Buenas tardes. Bueno, voy a intervenir en unas circunstancias un poco especiales porque estoy continuamente pendiente del teléfono móvil, ¿no? Esta mañana nos ha reunido el decano para pedirnos exactamente eso, que estemos muy pendientes de noticias que va a haber en torno a posibles medidas que se adopten en relación a la vida académica y cómo pudiera verse afectada, espero que no, por las recientes noticias, ¿no? Bueno, por ahora las noticias son tranquilizadoras. Esta mañana se ha emitido un comunicado en ese sentido, que la normalidad es absoluta, pero para esta tarde anuncian otro comunicado y entonces quiero decir que cada minuto es distinto del anterior. A pesar de eso, voy a intentar centrarme en la cuestión. Mi intervención es de una naturaleza diferente a la de las anteriores, pero tiene el denominador común de la conflictividad. En este caso, la propuesta que les traigo a ustedes esta tarde tiene que ver con conflictos en tres ciudades íntimamente relacionados con los procesos dinámicos que pienso que no son todavía suficientemente conocidos, relacionados con la basculación de la capitalidad del comercio colonial entre Sevilla y Cádiz, proceso que, como ustedes saben, afecta al siglo XVII, aparte del siglo XVII, y también aparte del siglo XVIII. Este tema me surge al hilo también de investigaciones anteriores que tienen que ver con el esquema funcional de los puertos de la bahía de Cádiz y con las infraestructuras portuarias de la propia bahía, parte de cuyas investigaciones están también íntimamente relacionadas con el proyecto y forman parte del proyecto que sostiene este coloquio. Bueno, el fenómeno de la rivalidad comercial entre Sevilla y Cádiz en torno al control del tráfico comercial americano cuenta ya con una larga tradición historiográfica que no les voy a recordar a ustedes y que en algunos casos, miro a Ana Crespo, por ejemplo, sería completamente innecesario, porque ella es una de las autoras que se ha ocupado de esta interesante cuestión. Menos conocidas, sin embargo, son las rivalidades en tres ciudades que desencadenó la progresiva basculación del centro de gravedad del complejo atlántico andaluz hacia la bahía de Cádiz, y que tienen que ver, como todos ustedes saben, con el agotamiento progresivo, o al menos la amenaza de agotamiento del modelo encabezado por Sevilla y basado en el eje fluvial del Guadalquivir, y con el protagonismo creciente que va a asumir la bahía gaditana como alternativa natural a esta crisis del eje fluvial Sevilla-Sanlúcar. Bueno, este fenómeno va a abrir expectativas, y va a abrir expectativas no solo para Cádiz. Hemos focalizado la atención en Cádiz, y es lógico que así lo hagamos, pero también tiene consecuencias para otras ciudades de su entorno inmediato. Cádiz, de luego, contaba a su favor con su tradición marítima y mercantil. El comercio gaditano, como sabemos, está estudiado, se había desarrollado sobre bases importantes, sobre bases sólidas desde la época medieval, en que Cádiz devino pues, el gran entrepot del comercio en el eje mediterráneo-atlántico. Pero al otro lado de la bahía tenemos que contar también con el puerto de Santa María, que representaba una alternativa para Cádiz en la medida en que su puerto fluvial a orillas del Guadalete procuraba a esta ciudad un asiento seguro, más seguro incluso que el de Cádiz, cuya exposición a los ataques de enemigos había quedado de manifiesto con ocasión del asalto anglo-holandés de 1596. Y por último, que es una cuestión que normalmente no tenemos presente, tampoco tenemos que olvidar las expectativas
que las dificultades crecientes para la navegación por el Guadalquivir van a hacer abrigar a Jerez de la Frontera. Una ciudad que es cabeza de un extensísimo término agrícola que producía importantes excedentes de trigo, de vino, de otros productos que eran objeto de exportación, que disponía de un pequeño muelle en el río Guadalete que era navegable hasta la altura del Portal. Allí se embarcaban los productos agrarios que luego bajaban, los productos agrarios del agro jerezano, que luego bajaban por el Guadalete, por el tramo final del Guadalete, para salir a la bahía de Cádiz por el puerto de Santa María. Bien, el puerto y Jerez se habían visto favorecidos por los proyectos, yo me atrevo a decir, colosales proyectos, incluso quiméricos proyectos, de desviar el cauce del río Guadalquivir, precisamente para evitar el mayor peligro que entrañaba este río, que era la Barra de Sanlúcar, un obstáculo natural para la navegación que implicaba, como todos ustedes saben, serios riesgos para los barcos que salían o entraban del Guadalquivir. Ya desde la época de Felipe II existen este tipo de proyectos. Hay un proyecto descomunal para desviar el Guadalquivir hasta hacerlo salir por el Guadalete y, por lo tanto, salir a la bahía de Cádiz por Jerez, el Portal y el puerto de Santa María. Y estos proyectos se van luego a seguir alimentando. En 1613 hay precisamente una orden una orden real para poner en marcha un proyecto de estas características o como alternativa construir un canal navegable capaz para el paso de grandes navíos entre el puerto de Santa María y el Portal, de tal manera que las mercancías pudieran embarcar o desembarcar en Jerez para luego ser transportadas por vía terrestre hasta Sevilla o desde Sevilla. Bien, esto va a abrir una serie de expectativas que se iban a ver frustradas porque estos proyectos no llegaron a realizarse y además se va a constatar cómo el paso de productos agrarios de Jerez por el Guadalete se va a complicar enormemente porque el duque de Medinaceli, que es el señor jurisdiccional del puerto, va a empezar a cobrar unos peajes crecidos sobre el paso de estos frutos jerezanos por el río y los del puerto, como acusan los de Jerez, van a estorbar este paso de embarcaciones. Bueno, el conflicto que se origina a partir de este momento va a tener una serie de lecturas importantes. Es un conflicto que lo apuntó en su día Sancho de Soprani, solo lo apuntó. Sancho de Soprani fue un historiador local importante, pero era historiador tanto del puerto como de Jerez, y ahí tenía sus problemas para tomar partido y dijo, bueno, pleitos y más pleitos, pero no entró en el tema. Los recogió con enorme agudeza, en unas pocas líneas, pero muy claras y muy lúcidas, don Antonio Domínguez Ortiz en su Orto y Ocaso, que pienso que la noticia la pudo tomar de Hipólito Sancho, o bien es que en algún momento vislumbró este pleito en sus investigaciones y en muy pocas líneas las sitúa con bastante precisión y luego no ha tenido más desarrollo en la historiografía que desde el punto de vista hidráulico, es decir, el punto de vista de la intervención antrópica sobre el cauce del río Guadalete, bueno, que de por sí es un tema muy interesante, pero entiendo que el tema tiene muchísimas más lecturas.
lectura desde el ángulo de la conflictividad y, en este caso, no de la conflictividad entre individuos o entre corporaciones, sino entre ciudades. Lecturas económicas, lecturas políticas, lecturas políticas tanto en los conflictos entre realengo y señorío, como también en la activación de mecanismos de negociación que envuelven a las ciudades y a la corte, y por lo tanto lecturas, digamos, de alto calado, de alto vuelo, que afectan al núcleo de las relaciones políticas en el antiguo régimen, incluso al núcleo de la naturaleza de estas relaciones políticas. Bueno, se conjugan desde mi punto de vista ambas circunstancias, la frustración de Jerez por el hecho de que los grandes proyectos hidráulicos de finales del siglo XVI, de principios del siglo XVII no se realizan, y la espoleta, las chispas de las molestias que empieza a causar el duque de Medinaceli sobre el tránsito de frutos jerezanos, de mercancías jerezanas sobre el puerto, y que pueden tener que ver también con los términos en que se resolvió la relación, después de un larguísimo pleito entre vasallos y señores, la relación entre el duque y sus vasallos portuenses. Un largo pleito que justamente termina con una solución transaccional en 1628, por la cual los vasallos del duque de Medinaceli reconocen la propiedad del duque sobre un conjunto importante de tierras litigadas y la legitimidad del duque para cobrar una serie de derechos también litigados. Esta transacción, de la que me ocupé hace mucho tiempo, tiene como única contrapartida para los vecinos del puerto la libertad de alcabalas de frutos. Es decir, no es un pacto en realidad con los vecinos, sino con aquellos vecinos capaces de tener una representación política en el municipio, fundamentalmente con los cosecheros de vino. Bien, el duque se pudo sentir tentado de compensar la merma de los ingresos de las arcas señoriales por esta libertad de las alcabalas de frutos que otorgó a los vecinos del puerto mediante el cobro de impuestos por el tránsito de mercancías por el Guadalete. Es decir, un conflicto de ámbito local termina trasladándose a un ámbito comarcal, regional, si ustedes quieren, y afecta a las relaciones, en este caso, entre el señorío, el señorío jurisdiccional representado por el duque de Medinaceli en el puerto y, por otra parte, un lugar de realengo, clásicamente de realengo, uno de los poderosos municipios de realengo andaluces como es el de Jerez. La cuestión también tiene otros ribetes. Muy poquitos años antes de que estalle el pleito, de que estalle el conflicto, tenemos la incorporación de Sanlúcar de Barrameda a los dominios de realengo como represalia por la controvertida conspiración del duque de Medinasidonia. Aquí puede que se haya removido un obstáculo, que es el obstáculo que representaba el poder del duque de Medinasidonia, capitán general del Mar Océano, para obstaculizar una solución de desviación del río Guadalquivir por el Guadalete. Esto pudo alimentar de nuevo ciertas esperanzas en la oligarquía propietaria de Jerez de la Frontera. Bueno, este conjunto de circunstancias, al final, lo que da como resultado es un hecho, hasta cierto punto, sorprendente, que es interpretado como un hecho violento por los vecinos del puerto de Santa María y por el propio duque de Medinaceli, que es la búsqueda y la materialización de una alternativa para Jerez de salida directa al mar
por territorio realengo y evitando, por lo tanto, el paso por el puerto de Santa María. Bueno, en la diapositiva, que no sé cómo mover aquí, bueno, había puesto primero unas imágenes de los actores de... La cuestión está aquí. Sorpresivamente, vecinos de Jerez, mal identificados, yo creo que los cosecheros de Jerez están detrás, abren un canal de comunicación, una zanja llaman ellos, un canal de comunicación a la altura o un poquito más abajo del portal. El portal está ahí, no puedo señalar, pero es ese bucle que forma el río Guadalete arriba del todo de la diapositiva. Bueno, pues un poquito más abajo, en el siguiente meandro o torno, como llaman, en la época del Guadalete, a la altura de un olivar, que se llama Olivar de Cartagena y que estaba afecto a un mayorazgo, abren una zanja navegable para unir el Guadalete con otro río, en este caso que es el río Salado, que desembocaba en la bahía a la altura del castillo de Matagorda y que en realidad no es propiamente un río, es una especie de gran caño, de brazo de mar, como decimos los de Puerto Real, un brazo de mar que penetra profundamente por la marisma hasta, en ese momento, hasta las cercanías del portal. Tan cerca que es relativamente fácil hacer esta unión. Y a partir de ahí, los barcos de Jerez, que antiguamente, según los propios jerezanos, podían bajar con 30 botas de vino por el río Guadalete, porque el río Guadalete tenía desde el portal muchos bajos y tornos, muchos bajos y meandros. A partir de ahora obtienen una salida por donde pueden embarcar gabarras que llevan 80 botas de vino o 1000 fanegas de trigo. Y pueden salir por ahí eludiendo la fiscalidad del duque de Minacel. Y esto inmediatamente provoca un pleito. Estamos a la altura del año 1648. Se buscan responsabilidades, el puerto pleitea ante el Consejo de Castilla, y esta es la fuente que he utilizado, la abundante documentación que produjo ese pleito. Pleitea contra Jerez ante el Consejo de Castilla, diciendo que esta desviación de las aguas del Guadalete por el río Salado, que se va a conocer también como Salado de San Pedro, porque todo el intercambio de argumentos a favor y en contra, los de Jerez dicen que, bueno, que esto fue... En realidad, en 1648, los vecinos no hicieron sino precipitar una solución que estaba a punto de producirse por razones naturales, porque la dinámica de las aguas tendían a esto, y abren un río ante la polémica de quién es el río, a quién pertenece. Los del puerto dicen, no, es que esto es una usurpación de aguas de un río que históricamente es nuestro y tal. Y dicen, no, pero aquí lo que ha pasado es que la naturaleza ha formado un nuevo río, que incluso lo bautizan como que es el río San Pedro. Y el río San Pedro es la zanja que han abierto los vecinos de Jerez por venir por el Salado. Y por eso primero se habla del Salado, luego del Salado de San Pedro y finalmente se le queda el nombre del río San Pedro, que es donde yo me bañaba de niño y de joven, porque es el río de Puerto Real, ¿no? Puerto Real es realengo y no es señorío. Bien, el puerto lo que alega es que esta desviación de las aguas del Guadalete que bajan de la sierra, lo que hacen es convertir al tramo final del Guadalete, es decir, el río del puerto, lo convierten en un brazo de mar muerto, porque al no fluir el agua se va estancando y va formando una barra que naturalmente también formaba el Guadalete, la va agravando, impidiendo la navegación. Y ojo, es que esta mañana, ¿quién era? Creo que era Alfonso, es que en el puerto reside el invernadero de las galeras reales.
Aquí se entra ya en todo el proceso de negociación donde se hacen ver que los intereses locales o los intereses señoriales coinciden con los intereses de la corona. Sobre este aspecto, si es posible, coronavirus mediante, quiero profundizar en el congreso que tendremos en París sobre la negociación, ¿no? En todo el intercambio de argumentos que lleva a un escenario de negociación. ¿Qué hace el Consejo de Castilla? Manda cerrar inmediatamente la boca de esta zanja, de la boca del Salado, que han abierto los vecinos de Jerez, y además responsabiliza claramente a la ciudad. Porque Jerez dice, no, algunos vecinos que espontáneamente y molestos por los impuestos del duque de Medinaceli abrieron lo que ya la naturaleza estaba, en pocos años, iba a hacer. Y más tarde, cuando el dedo acusatorio ya los marca directamente, dice, no, fueron unos religiosos. Los vecinos eran unos religiosos, ¿verdad? Eludiendo. Los religiosos no podían ser otros que los cartujos de Jerez, porque la cartuja de Jerez está al lado del portal y la cartuja era uno de los grandes propietarios, ¿no? Fueron los religiosos, así que más complicado todavía actuar contra los religiosos por la jurisdicción. Y el Consejo manda y se cierra, y Jerez actúa, cumple la orden del Consejo y cierra, pero muy poquito después, la boca el canal vuelve a estar abierto y siguen circulando los barcos, con lo cual el puerto por segunda vez tiene que ir al Consejo. Y ahí se activa un proceso en el cual se ve claramente la mano, la poderosa mano del duque don Antonio Luis de la Cerda en la corte. Es el nuevo capitán general de Andalucía. De alguna manera ha sustituido a Medinasidonia como principal poder de la Baja Andalucía. Se ve claramente la influencia del duque, por una parte, y por otra parte se ponen de manifiesto las resistencias de Jerez. Es una cosa increíble. Tenía algunos fragmentos para leer aquí, en aras del tiempo que ya me estoy comiendo. Estoy en el pleito viejo, porque luego está el pleito nuevo, pero eso lo voy a dejar para la publicación, ¿no? Estoy en el pleito viejo. Inmediatamente se ponen en evidencia las resistencias de Jerez. Jerez actúa obstaculizándolo todo, las órdenes del Consejo son claras, una y otra Real Provisión, una detrás de otra, dando plazos perentorios, que en 60 días se haga la obra de cerramiento de la zanja que une el Guadalete con él. Luego ya no son 60 días, son 20 días, son órdenes perentorias, y Jerez pretexta, no, la carestía, como saben, la peste, la carestía, las conmociones populares. ¿Qué conmociones populares? Si Jerez no está en el mapa de las alteraciones andaluzas que trazó Domínguez Ortiz, al contrario, en nota a pie de página, pero lo dice, aunque sea en nota a pie de página, Domínguez Ortiz lo que dice es que en Jerez no pasó nada y que en Jerez los abastecimientos eran abundantes y no hubo problema. Son pretextos y pretextos. Finalmente el Consejo dice, pues si la obra no la hace Jerez, faculto al puerto para hacerla. Y al puerto le falta tiempo. Le falta tiempo y le encarga al cosmógrafo mayor de la capitanía, le encarga un proyecto, es un irlandés, Bernardo Cohen, que rápidamente hace un proyecto de cerramiento, lo tasa y el puerto va y hace la obra. Y Jerez lo interpreta como que los del puerto, fijaros que los del puerto han venido de mano armada a violentar la jurisdicción de Jerez. O sea, como una auténtica invasión, ¿eh? Como si estuviéramos hablando de países enemigos y enfrentados. El lenguaje es muy violento, ¿eh? Hay pasajes del documento en que el lenguaje es muy violento. Dicen los de Jerez, el Guadalete pasa tan cerca del puerto que los del puerto pueden matarnos a pedradas. Esto es todo, es ahí un ambiente que se va calentando. Y entonces el puerto ejecuta la obra, cierra el río, lo cierra a toda perpetuidad con una obra sólida de macizar, y se gasta un dineral que luego le exige a Jerez, le quiere cobrar a Jerez.
Y ahora vienen todas... son años de pleitos, una década de pleitos porque Jerez no quiere pagar. Y pone todos los obstáculos del mundo. Es muy bonito ver también la posición en que queda el corregidor de Jerez. ¿Por qué? Por una parte, por la naturaleza de su cargo, debe obedecer a la monarquía, pero por otro lado se relaciona con una oligarquía local muy poderosa que condiciona su actuación, y el pobre está ahí en el filo de la navaja haciendo equilibrios, y finalmente la cosa llega al punto de que el puerto consigue orden real para ejecutar, por la vía ejecutiva, los propios de Jerez y sacarlo a subasta pública para cobrarse el dinero importante, la importante cantidad que se había gastado en la obra, y efectivamente hay un cortijo, el cortijo de Abadín, de los propios de Jerez, que es sacado a subasta pública en medio de enormes resistencias de Jerez. ¿Y aquí se acaba la historia? No. Pocos años después el canal vuelve a estar abierto. Vuelve a estar abierto. Y los barcos... y vuelve a suscitarse un pleito a fines de siglo. Aquí hay una pregunta que no está bien resuelta. Y es que, bueno, si el duque don Antonio Luis consiguió pararle los pies a Jerez, importante municipio de realengo, ¿por qué no lo hizo el duque Juan Francisco Tomás de la Cerda, que fue primer ministro de Carlos II y que no emprendió ninguna acción contra Jerez, a pesar de la posición que durante 5 años y más antes gozó en la corte? Jerez dice, no, este duque estaba tan penetrado de ideas de bien público que dejó a un lado... No lo sé, no me creo que el duque estuviera tan penetrado de ideales de bien público que dejara al lado esta cuestión. No lo sé, pero queda sin resolver. Y el puerto vuelve a finales de siglo, a finales de los años 80, vuelve a la carga y se genera un segundo pleito, y ahora los actores son 3. Ya no son el puerto contra Jerez, Jerez contra el puerto, sino que también se involucra Cádiz. Cádiz se involucra en primera instancia porque el puerto quiere que se cierren las obras y que además se emprendan una serie de actuaciones más. El escenario ha cambiado tremendamente. Las galeras reales han sido retiradas del puerto en 1668 y llevadas a Cartagena. El puerto dice que es que porque el Guadalete se ha vuelto innavegable a causa de la barra y se ha vuelto innavegable por la actuación de Jerez. Acusa. Jerez dice que no, las galeras se han llevado porque los cabos de galera eran casi todos de Cartagena y estuvieron ahí maquinando hasta que consiguieron que las galeras se llevaran a Cartagena para estar cerca de su casa, pretextos inverosímiles. El caso es que el puerto quiere financiar las obras con impuestos sobre el comercio y ahí Cádiz pone pie en pared. Cádiz no quiere gravar más al comercio. Y se suscita un pleito a 3 bandas donde el puerto de Santa María jugó con enorme habilidad. Cádiz se alió con Jerez. A Cádiz le preocupaba además el abastecimiento de Cádiz, que dependía de Jerez, fundamentalmente. Cádiz salía con Jerez y dejan al puerto en una posición delicada. Las circunstancias han cambiado también. La cabecera de flotas está ahora en la bahía. Ya no está en Sevilla, oficialmente, está en la bahía. La bahía se ha consolidado como punto neurálgico de la carrera de India. Los intereses que ahí se desatan son tremendos. ¿Son los intereses de Jerez los intereses mercantiles de Cádiz y el puerto? No, son otros. Los intereses de Jerez tienen que ver con su clase poderosa de cosecheros comerciantes que están sacando mucho trigo y sobre todo mucho vino para abastecer Cádiz, para abastecer las armadas, para abastecer la flota y para abastecer los presidios. Ceuta, por ejemplo, se abastece de Jerez. Y este es uno de los argumentos de Jerez y presenta la contabilidad de la aduana de Jerez durante los últimos años. Son miles y miles de botas de vino
aparte de otros muchos productos, los que salen a través de las Gabarras, a través del río Salado de San Pedro, y luego vuelven con muchas duelas, con maderas, con lienzos, con alquitrán, con brea, de las que se abastecen en Cádiz y que vienen de otros países. Las circunstancias han cambiado. Jerez acusa los del puerto, confabulado, una colusión de intereses con el duque. Lo que quieren es llevarse todo el comercio de Cádiz al puerto, porque allí pagan menos impuestos y se hacen muchos más fraudes, porque el duque tapa los fraudes. Y el puerto se mueve con una extraordinaria habilidad. Dice, primero, esta solución no está perjudicando solo al Guadalete, está perjudicando a toda la bahía de Cádiz. Tengo un mapa del siglo XVII, por aquí, donde se puede ver, si tienen ustedes un poco de paciencia, en este mapa se puede ver cómo aquí son los fuertes de Santa Cruz de Matagorda y Puntales, que son el paso natural a la bahía interior, a la bahía llamada de Puntales o de Puerto Real, donde enclava la flota de Indias y donde entraban los buques del rey. Y aquí todo esto es un bajo, el bajo de la Cabezuela, que lo del puerto dice que se está formando porque han desviado las aguas del río Guadalete por el San Pedro y están llegando casi hasta la canal de acceso a la bahía, están llegando todos los depósitos, yo dicen las brozas, las ramas, en todos los depósitos aluviales, y van a terminar por cegar el canal de la bahía y no se va a poder navegar. Y además, dice Cádiz, y además tenemos un proyecto muy interesante. Jerez tiene otro proyecto. Se ha puesto a hacer un canal a CEMO2 y ahora unimos el Salado de San Pedro con el Caño del Trocadero y sacamos todo el comercio de frutos. Bueno, ese fue una de las primeras líneas férreas de España, fue Jerez el Trocadero. Y allí iba el vino y salía en los barcos por la bahía de Cádiz, en lo que se conocía como el muelle del vino, pues como un precedente, ¿no? Y lo sacamos por el Trocadero, que está de puntales adentro y, por lo tanto, completamente defendida. Y allí, en el Trocadero, pues puede tener el rey un carenero estupendo. De hecho, ya venía el Trocadero, como se ve en este mapa, ya venía funcionando como carenero de la flota de Indias. El puerto actuó con mucha habilidad y entre las cosas que hizo fue forzar esta solución al Consejo, que se reúna de nuevo el Cabildo de Cádiz, el Cabildo Pleno de Cádiz, porque este acuerdo de apoyar a Jerez lo tomaron unos cuantos, que además coinciden incluso con apellidos, parece que hay relaciones familiares entre la oligarquía gaditana y la jerezana, y que se reúna todo el Cabildo. Efectivamente, el Consejo manda que el Cabildo de Cádiz se reúna, reexamine la cuestión y, claro, ya allí se están sentando personajes de fuste del comercio gaditano, algunos de ellos muy conocidos de mi querido Manolo Bustos, ¿no? Están ahí que los ha estudiado él, ¿no? Y dicen, ojo, a ver si van a llevar razón los del puerto, a ver si vamos a terminar fastidiando la entrada y salida de buques en la bahía interior, que es donde tenemos nuestros surgideros, y vamos a pedir opinión de expertos. Claro, piden opinión de expertos muy expertos, ¿no? Navarrete, el almirante general, Benito Fernández de Navarrete, el almirante general, Antonio Gastañeta, el almirante tal, y otra serie de personajes, y también los alcaldes de la Mar de Cádiz, y todos dicen: la bahía se está fastidiando, ojo, cuidado. Aquí se están produciendo problemas de pérdida de capacidad de navegación y claro, rápidamente Cádiz, como la defección de Burgos de los comuneros, pues ahora Cádiz hace su defección y se separa de Jerez, cosa que dolió mucho a Jerez. Tengo el testimonio de uno de los más señalados capitulares jerezanos en este pleito, que es don Nuño de Villavicencio y Villacreces, que habla del prevaricato de Jerez, ¿no? Y Cádiz claramente esa parte. ¿Se solucionó el tema? No.
el pleito quedó sin resolver, sobrevino la guerra de sucesión, quedó en suspenso y va a ser finalmente Patiño, primero intendente general de Marina y luego secretario de Estado de Marina India y de Hacienda, quien va a forzar una solución definitiva. Ahora sí, las circunstancias han cambiado de verdad. Ahora la casa de contratación está en Cádiz, el consulado de cargadores está en Cádiz y el departamento naval, dentro de la política que también conoce muy bien Ana Crespo, uno de los principales departamentos navales está situado en Cádiz. Ahora sí, los intereses de la corona también están en juego, intereses militares, intereses mercantiles, y es Patiño quien manda cerrar esta comunicación, temiendo los daños para la navegación en el río Guadalete y castigando a las 3 ciudades en pleito a pagar las obras entre las 3. Muy bien, muchas gracias.